Este próximo 6 de noviembre comenzará la Cumbre Mundial del Clima. Estamos hablando de la COP27 en Egipto, en donde hay un gran desafío y es cómo se van a generar las herramientas para combatir el cambio climático, pero los detalles los tiene Nora Bar, que ya está aquí con nosotros en la mesa. Hola Nora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya está todo el mundo viajando hacia Egipto, donde se hace la reunión esta, la conferencia de las partes, 27 porque es la número 27, se hace una vez por año y hace casi 3 décadas que se vienen haciendo, tratando de elaborar y sentar las bases para poder detener el cambio climático Supongo e implementar. Que en estos 27 años, Nora, no habrá sido las mismas temáticas hace 27 años que las que nos trae a este momento. Seguro que algunas sí, pero el efecto climático y sobre todo el calentamiento global se ha acelerado en estas últimas décadas, ¿no? Lamentablemente, a pesar de tantas reuniones, las emisiones siguen aumentando. Pero se trata de aplicar los grandes acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de Kioto, después el más reciente, el Acuerdo de París de 2015, y estas reuniones son las que sirven para implementar, porque es donde se reúnen todos los emisarios de cada país, 200 países o más, para firmar los acuerdos concretos, ¿no es cierto?, para tratar de detener el cambio climático. De todas maneras, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, acaba de dar un mensaje en la previa, digamos, de la cumbre de cambio climático, donde dice que ya no se puede esperar más tiempo, hay que reducir un 45% las emisiones para 2030. Casi un 50%. Y que estamos en un camino que si no se detiene el rumbo y si no se tuerce el rumbo, en lugar del 1,5 grados que se puso como límite de aumento de la temperatura global con respecto a la época preindustrial en el Acuerdo de París, vamos a estar para fines de siglo en 2,8 grados de aumento. Atención, dato no menor. Hay unas placas para compartir, Nora, Así como es. para ir repasando. La Argentina también ultimando presentó hace detalles. unos días sus compromisos climáticos, cuál es el plan de estrategia para la estrategia nacional para justamente detener las emisiones y aportar al control del cambio climático, y también el plan de acciones de mitigación y de mitigación justamente y de adaptación al cambio climático. Son 250 medidas, más de 250 medidas que tienen que ver con la neutralidad de emisiones para 2050. El país tiene como meta no emitir más de lo que absorbe de los gases de efecto invernadero para 2050, financiamiento climático. Lo que pide el país es justamente, como el 80% de los gases de efecto invernadero son emitidos por los países desarrollados, que en los países pobres y de medianos ingresos necesitan ayuda para justamente implementar todas estas acciones. Y en el caso de la Argentina, que tiene una deuda tan grande, uno de los recursos que plantea es, muy bien, si no nos van a dar recursos, por lo menos permitirnos cambio de la deuda que tenemos por acciones climáticas. Y después una cantidad de acciones concretas en materia de eficiencia energética para detener, digamos, el uso de combustibles fósiles y tratar de ir reemplazándolos, hacer una transición hacia la producción de energías renovables, aumento de la superficie destinada a conservación y restauración de ecosistemas, y, por supuesto, rendición de cuentas con todas estas acciones climáticas. Así que, bueno, estas son las acciones planteadas, habrá que ponerlas en marcha, y en pocos días, entre el 6 y el 18 de noviembre, se realiza esta cumbre que reúne tanto a los emisarios de todos los países como a muchísimas organizaciones no gubernamentales que están involucradas y, por supuesto, intervienen en este momento crítico para la humanidad. Sí, momento crítico, y además, a tono con lo que decís, Nora, estamos
Cuando hablas de momento crítico, estamos hablando de una crisis global que está atravesando, porque venimos de una pandemia, si bien seguimos en pandemia, pero de un par de años duros, tremendos, en donde las economías cayeron, en donde la inflación es global. Entonces, la cuestión económica también debe formar parte de una de las piezas que articulan precisamente para, o que traccionan, ¿no? Es un en ingrediente, el tratamiento del tema puntual por los países, es ¿no? un ingrediente clave, porque es la economía la que nos llevó a este estado de cosas y el uso ilimitado de recursos del planeta que ya no da abasto. Y por eso Antonio Guterres dijo justamente en la previa de la reunión que ya no hay más tiempo para esperar, tenemos que detener el cambio climático o el cambio climático nos va a detener a nosotros. A propósito de detener, Nora, recién hablabas de las medidas concretas que propone este gobierno, nuestro país, que hay, digamos, una cabeza que piensa a nivel nación, ¿no?, que tiene que ver con estas medidas a tomar y a encarar y comprometerse con el cambio climático y con las medidas que hay que implementar, pero pareciese que las naciones más poderosas no sé si toman el mismo compromiso. Por eso te quería preguntar, si tenemos que hacer un cotejo. Bueno, las naciones están haciendo, son las que más emiten gases. Ahí se están comprometiendo, pero todavía no se cumplen con los compromisos. Por ejemplo, en las últimas reuniones en pero Glasgow, si no se cumple, entonces no hay compromiso, Nora. Claro, bueno, eso es lo que dice justamente Antonio Guterres, ¿no es cierto? O sea, no es cuestión de comprometerse, hay que hacer efectivo ese compromiso. Por ejemplo, hubo un compromiso de invertir y transferir a las naciones de ingresos medios y bajos 100.000 millones de dólares, pero solo se concretaron 17.000 millones de dólares de transferencia para ir implementando estos cambios, ¿no es cierto? Se necesita un mayor aporte de las economías desarrolladas. Después también influye mucho la guerra en Ucrania, justamente al no suministrar energía a los países europeos. Hay muchos países europeos que están volviendo, ampliando o retomando las operaciones de las plantas de carbón, con lo cual siguen carbonizando la atmósfera y colaborando con el cambio climático. Y además el cambio climático se realimenta. Este año pasado llegó a ser 38 grados en Siberia. Algo nunca visto porque allí se suspendían las clases cuando hacía 50 grados bajo cero. Sí, sí. Bueno, eso produce un efecto, digamos, un círculo vicioso, porque al haber más calor se producen más sequías, esto hace que con las tormentas se produzcan más incendios, que a la vez producen más contaminación, que colabora más con el cambio climático. Por eso realmente los científicos y todos los que tienen que ver con este tema están preocupadísimos porque si no se detienen las emisiones, como decíamos al comienzo, el mundo se encamina para tener 2,8 o 2,9 grados de aumento de promedio de la temperatura global con respecto a épocas preindustriales. Atención con esto, datos puntuales que nos acerca Nora Bar a propósito del tema. Gracias, Nora, como siempre.